¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a sus clases de inglés con el profe Armando. En esta ocasión le pedí ayuda al profesor que me ayudara a realmente ver cómo diferenciar o cómo se forma el gerundio. Pues verán, no sé si se acordarán, pero estas láminas las utilizamos en clases anteriores. Miren, por ejemplo, mi duda es esta. En esta lámina vemos en infinitivo el verbo to get, obtener, y en gerundio está getting, donde se duplica la T. Sin embargo, aquí encontramos otro verbo que, por ejemplo, es fallo en infinitivo que termina en T, y cuando lo cambiamos o lo conjugamos a gerundio solamente tiene una T. Por eso, profe, ¿me puede ayudar a ver cómo se va a formar los gerundios? Claro que sí, Hugo. Por cierto, vamos a continuar con nuestro curso de inglés y qué bueno que me sugeriste este tema porque sí es importante y sí tienes razón. En ese verbo que acabas de explicar o al que te acabas de referir, get, to get, got, gotten, getting. Sí, es un verbo irregular. Infinitivo, to get. A pasado, got. En participio pasado, gotten. Y en gerundio, getting, con doble T, efectivamente, como tú bien lo señalaste. Y te referiste a otro más, me parece que fue fight. To fight. Infinitivo, to fight. HT. Fought. Fought también es irregular este verbo, también es un verbo irregular. El pasado es fought. El participio pasado es fought. Y el gerundio es fighting. Y sí, tiene razón. Pues con este objetivo, Hugo, precisamente porque ya me lo habías comentado, pues si tiene razón, no hay que solamente agregar ing, sino que hay que hacer algunas modificaciones de acuerdo a las reglas que ya establece la gramática del idioma inglés. A continuación te las voy a explicar, Hugo. Pues como te comentaba, Hugo, tenemos algunas reglas de la gramática inglesa, por supuesto. Bueno, yo tengo 8 reglitas. Son muy sencillas en realidad. En realidad son muy sencillas y como yo te decía en alguna ocasión, pues el objetivo es aprender el inglés pegado un poquito a la gramática. Regla número 1. Rules. Rules for gerund. Gerundio. El gerundio. Si el verbo termina en E, hay que suprimirla y agregar ing. Tengo el verbo to make, hacer, manufacturar, to make. Eliminamos la E y agregamos ing, making. Siguiente verbo que termina en E, to write, write. Escribir. Eliminamos la E en el gerundio. Decimos writing. Escribiendo. Porque para decir escrito, pues es el participio pasado y es to write. Y written. Bueno, para no hacerme bolas en este momento, vamos al gerundio simplemente. Eliminamos la E, le agregamos sí. Writing. Siguiente verbo que anotamos, to dance, bailar. Eliminamos la E, dancing, bailando. To like, gustar, preferir, like. Liking. Eliminamos la E, agregamos sí. Gustando, prefiriendo. Siguiente verbo, dare. Dare. Es atreverse, osar. How dare you? ¿Cómo te atreves? How dare you? Es un verbito un poquito difícil que suena parecido a muchas palabras. Dare. Daring. Atrevimiento o atreviéndose. Daring. Eliminamos la E, agregamos sí. Siguiente verbo, delete. Delete. Precisamente este verbo tiene que ver con que suprimamos o
eliminemos la letra E. Delete the E. Delete the E. Eliminar la E. Entonces, delete. Quitamos la E. Deleting. Eliminando. Quitando. Suprimiendo. Deleting. Pues esa fue la regla que vas a poder apreciar en las láminas. Me les das una revisadita, por favor, Hugo, y ahí te vas a dar cuenta de que en algunos verbos se aplica esta regla. Si el infinitivo termina con E, al cambiarlo al infinitivo, al gerundio, cambiarlo al gerundio, elimina la E y le agrega ing. Vamos a la regla número 2. Si el verbo termina en IE, suprimes esa terminación IE y agregas ing con Y, ing. Pues esa reglita sí se aplica, pero en realidad son pocos los verbos. Son pocos los verbos que tienen a los que se les aplica esta regla. Vamos a repetirla. Si el verbo termina en IE, suprime esa terminación y agrégale ing con Y. To lie. Eliminas IE, es lying. Pues este verbo tiene dos acepciones, Una es para mentir y otra es para tirarse, para yacer. Tirarse, echarse. Lie, lying. Mentir, mintiendo. O yacer, yaciendo. Die. Morir. Die, morir. Termina en IE, aplica la regla, la eliminas y le agrega la terminación ing, dying, muriendo. Vamos con este verbo. Seguimos con estos dos verbos que, por cierto, omití escribirle su gerundio, pero aplicamos la regla. Eliminamos la I y la E y agregamos la terminación ing. Es atar, olear, to tie. Tie, tying. Buy. Competir. Competir, correcto. Buy, competir. Buy. Eliminamos. Buying. Compitiendo. Buy. No es muy usual, para remitirnos a la palabra competir, pero pues existe. Aquí tenemos esta palabra se deriva de atar, pero es untying, pues es desatar. Y seguimos retying, retener. Más que retener es reatar, reenredar, resujetar, reamarrar, retying. Pues vamos a continuar con la regla número 3. Si el verbo es de una sola sílaba, termina en consonante precedida por una sola vocal, por una única vocal, tienes que dobletear, duplicar la consonante para poder agregarle ing. Voy a repetirla. Si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante precedida por una sola vocal, la que sea, tienes que entonces poner doble consonante antes de agregarle ing. Ejemplo. To swim, nadar. Swimming. Aquí está la regla, se aplica.
se duplica la última consonante, porque está la vocal I. To swim, swimming. Nadar, nadando. Hug, abrazar. Hugging. Se duplica la G porque está precedida por la U. Abrazar, abrazando. To hug, hugging. ¿Y sí? Son de una sola sílaba. To swim, to hug. To stop. Parar, detenerse, ser alto. To stop. Está la consonante P precedida por la vocal O. Se aplica, se duplica la última consonante. Se dice stopping. Que me parece que este verbo también lo teníamos en la lámina y a lo mejor también te había inquietado. Pero, pues así de fácil. Son verbos de una sola sílaba. Terminan en consonante y hay una sola vocal. Entonces hay que duplicar la consonante. Siguiente verbo. To run. To run, correr. Correr. Running. ¿Sí? Porque termina en consonante precedida por vocal U. Entonces el gerundio lo formamos duplicando la consonante y agregando la ing. Siguiente verbo. To let. Dejar, permitir. To let. Letting. ¿Sí? En infinitivo termina en T, precedida de vocal I. Hay que duplicar la T. Letting. Dejando, permitiendo. To plan. Planear. Planning. Planeando. ¿Sí? Termina en consonante N, en infinitivo, precedida por la vocal A. Duplica la doble N. Duplica la N para que quede en doble N. Planning. En realidad son muy sencillas las reglas, pero sí hay que conocerlas y hay que identificarlas y hay que usarlas. Vamos a la regla número 4 que tenemos aquí. Si el verbo termina en consonante precedida de dos vocales, no se duplica la consonante, solo le agrega sin. Voy a repetirla. En el caso anterior teníamos la consonante precedida por una sola vocal. Una sola vocal. Pero ahora la regla 4 te dice, si el verbo termina en consonante, pero está precedida por dos vocales juntas, no duplique la consonante, simplemente le agrega sing. To need. Tenemos dos vocales juntas, precediendo a la consonante D. No se duplica la D, simplemente le agrega sing. Repito, cuando hay dos vocales antes de la última consonante, no se duplica la consonante, simplemente le arregla así. To need, necesitar. Needing, necesitando. To wait, esperar. Waiting, termina en T, es consonante. Hay una vocal, pero hay otra, son dos. Entonces, no duplique la consonante, simplemente le agrega así. Vamos al siguiente verbo. To speak, hablar. Hay dos vocales precediendo a la K. Speaking. Es el gerundio, hablando. Siguiente verbo, to gleam, brillar. To gleam, brillar, deslumbrar. Gleaming. No se puede repetir la doble M, no se puede escribir la doble M. ¿Por qué? Porque está precedida por dos vocales. Entonces, para formar el gerundio, simplemente le agregamos a gleam la terminación in, gleaming. To treat, treat, trato. De trato, de conducta. Treating, ¿sí? Treat, termina en T, precedida por dos vocales. No duplique la T, simplemente agrega in, treating, tratando. To read, leer. O reading, leyendo. Hay dos vocales, no se duplica la D, simplemente le agregas la terminación. Pues hasta ahorita llevamos 4 reglas. Las 4 reglas son muy sencillas. Sí las tenemos que estudiar y sí las tenemos que practicar. Pues bueno amigos, seguiremos con más de este tema de los gerundios en la próxima lección. Bueno, gracias por vernos.